Bendiciones, pueblo de Dios, familia de Dios, la paz de Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hoy quería compartir con ustedes un pequeño mensaje que yo sé que puede llegar a muchos o va a ser de gran edificación para sus vidas. Y es lo que nos habla en el libro de Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da su fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos mete en diversas disciplinas que muchas veces al presente, el tiempo que las estamos viviendo, no son de gozo. Muchas veces son de tristeza, son de dolor, son de aflicción, ¿verdad? Muchas veces son desagradables, podríamos decirlo también, ¿verdad? Cosas que tiempos donde muchas veces no entendemos por qué estamos viviendo lo que vivimos, por qué estamos pasando lo que estemos pasando. Todos tenemos diversas pruebas, lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Ves? Pero parece como que es la forma que Dios usa para llevarnos a dar mucho fruto, ¿verdad? Por eso dice que al presente parece no ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da su fruto apacible. Parece que los frutos los vamos a conseguir, los vamos a alcanzar estando en medio cuando somos disciplinados. Porque dice la palabra más adelante también que Dios al que ama, al que recibe por hijo, lo disciplina, ¿verdad? Para que entonces nosotros no vayamos a ser unos bastardos. Si Dios nos disciplina es porque nos está amando a nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces, aunque al presente no veamos nada, aunque al presente no sea causa de gozo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Como dice la palabra en el libro también de Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Es la forma como muchas veces Dios trata con nuestras vidas a través de la disciplina. Pero tarde o temprano que en ese proceso, en esa disciplina, es cuando nosotros vamos a empezar a dar frutos de justicia. Es cuando entonces nuestra fe empieza a crecer. Porque entonces en medio de la prueba es cuando tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Si no estamos en prueba, la fe no va a ser puesta a prueba. Cuando estamos en la prueba es cuando tú tienes que, como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Cuando estamos en prueba es cuando tenemos que empezar a estar convencidos. Es cuando tenemos que estar convencidos de lo que no vemos, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. En la prueba tenemos que ver por la fe lo que en la realidad no estamos viendo. Muchas veces en la realidad tal vez no vemos lo que necesitamos, pero tenemos que ejercer la fe, empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que usar la fe para que lo que no vemos en nuestra realidad, ya por la fe lo veamos. Nos adelantemos al tiempo, ¿verdad? Pues nos adelantemos al tiempo para que lo que primero se produce en el ámbito espiritual vaya a causar un efecto positivo en este ámbito físico. Por eso Jesús dijo también una palabra. Le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Qué hacen las llaves? Con una llave tenemos accesos. Con una llave tenemos derechos a ese lugar, ¿verdad? La llave nos da a nosotros identidad de que pertenecemos a ese lugar. La llave nos da derecho a nosotros, autoridad de que somos parte de ese lugar. Le dijo, Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en esta tierra, en este ámbito físico, será desatado en el reino de los cielos, será desatado en el ámbito espiritual, ¿verdad? Tenemos que empezar a declararnos en medio de la prueba, en medio de la situación que estamos viviendo. Si estás pasando situaciones difíciles, si estás pasando situaciones económicas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Como dijo Pablo. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, así como teniendo mucho como teniendo poco, padeciendo escasez, padeciendo en abundancia. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Mi Dios pues suplirá
todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando nos mantenemos poniendo la fe a prueba, nos mantenemos aún no cuando estamos en situaciones difíciles que no vemos nada, nos mantenemos creyendo a Dios, nosotros vamos a llegar a dar frutos apacibles de justicia. Nosotros nos vamos a convertir en hijos de Dios que le creen al Señor, hijos de Dios que se mueven por fe, hijos de Dios que andan por fe y que no andan por vista, ¿verdad? Hijos de Dios donde vamos a crecer espiritualmente, donde no vamos a ser unos niños espirituales, donde no vamos a ser unos fluctuantes, nos vamos a convertir en unos violentos que arrebatamos el reino de los cielos. Pero entonces, mi querido hermano, amigo, si estás en prueba, si estás en una disciplina por parte del Señor, ahí levanta tus manos, como dice, por lo cual dice el versículo siguiente: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Quiere decir que mientras nosotros vamos caminando, vamos haciendo sendas derechas, quiere decir que lo cojo, la área coja en nuestra vida va con nosotros. Pero esa área coja va a querer salirse del camino, ¿verdad? Esa área coja también va a querer llegar un momento que se va a salir, porque en nuestra carne muchas veces cuando estamos en prueba llegamos y decimos: ya yo no puedo más, ya yo no aguanto más, esta prueba no la soporto, ¿verdad? Pero entonces esa es la área coja, donde mientras tú te mantengas haciendo sendas derechas para vuestros pies, lo cojo no se va a salir del camino, sino que va a suceder, va a ser sanado. Dice la palabra, por lo cual haced sendas derechas. Dice: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mientras nos mantengamos caminando en rectitud, mientras nos mantengamos haciendo sendas derechas, lo cojo en nuestras vidas va a llegar a ser sanado, ¿verdad? Hay otra traducción que dice así: así pues, ármense de valor y no se dejen vencer por el cansancio, y encaminen sus pasos por senderos llanos, para que el pie cojo no sufra una nueva torcedura, sino que pueda más bien sanar. Mantente en esos llanos, mantente caminando en camino recto, en camino de santidad, en camino de integridad como hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios que arrebatan el reino de los cielos. Esos son los hijos de Dios que donde llegan dan testimonio. Esos son los hijos de Dios que cargan la presencia de Dios. Esos son los hijos de Dios que cargan el poder de Dios. Los que han pasado por el fuego. Los que han sido pasados por el fuego, ¿verdad? Así que, mi hermano, hoy te motivo con esta palabra. Yo te la envío para que tú la recibas y la atesores en tu vida. Que la paz de Jesucristo te acompañe, sea contigo en todo tiempo. Comparte el video con tus amigos, con tus familiares. Y que nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga y les guarde.